El día de hoy vamos a revisar como parte de la práctica lo que referente al parte de lo que es propedéutica o obstétrica, dirigida más que todo a las maniobras de Leopold que se hace durante el embarazo a fin de determinar qué presentación que tiene el feto durante el embarazo, qué situación y qué posición. Eso es lo que vamos a revisar. Situación, posición, presentación, actitud, variedad de posición, auscultación, la frecuencia de latidos cardíacos fetales. Son términos que tenemos que tener en cuenta y introducir en nuestra mente en el caso de obstetricia. En caso de situación, es la que vemos si está el diámetro longitudinal coincide con el diámetro longitudinal de la madre o es contraria, porque sería la situación puede ser longitudinal, pero puede ser también transversa. Posición tiene que ver dónde está el dorso, que está en relación a lo que llamamos posición determinado por el dorso del feto. Presentación fetal es el polo del feto que se presenta hacia el canal del parto, que puede ser podálico, puede ser cefálico. Y hay unos casos en los cuales no hay presentación, como es la situación que es longitudinal o transversa. En situación transversa no hay presentación. Algo a tener en cuenta. Cuando hablamos izquierda-derecha, no nos confundamos que es mi izquierda o mi derecha, no. Es referente a su izquierda o derecha de la madre gestante. Es derecha o izquierda del feto. No es mi mano, en la mano del examinador, no es la posición diestra o siniestra nuestra. Para esto, Leopold, desde hace muchos años, sugirió y quedó en forma permanente en la enseñanza y nos es útil para determinar esas condiciones del feto, donde está la primera maniobra, segunda maniobra, tercera y cuarta maniobra, que nos sirve para determinar lo que hemos mencionado: situación, presentación, posición. Primera maniobra de Leopold. Eh, Creo que antes de continuar mencionemos de que todo el embarazo, todo el tiempo del embarazo no es posible evaluar las maniobras de Leopold. Hablemos de un embarazo de 12 semanas, 14 semanas. No es posible aplicar las maniobras de Leopold. Tal vez sobre las 20 semanas, sobre 24 semanas, donde el feto ya comienza a definirse en cuanto a la ubicación dentro del abdomen y dentro de la pelvis de la madre, para ubicarse finalmente en qué va a quedar: encefálico, podálico, transversa, longitudinal, izquierda o derecha. Entonces, un embarazo de 14, 12 semanas no podemos aplicar las maniobras de Leopold porque el feto está flotante dentro de las membranas amnióticas que están llenas del contenido líquido amniótico,
El feto está flotando. Si vemos ecográficamente la imagen de un feto en la primera, segundo trimestre, vamos a ver que el feto está flotando, tan pronto está en una posición, se moviliza inmediatamente, tanto movilización de sus miembros, pero también el cuerpo en general. Puede movilizarse un rato, estar cabeza hacia abajo, pero un rato estar la cabeza hacia arriba o lateralizada. Entonces, la maniobra de Loper es más aplicable a embarazos que están sobre las 20 semanas. ¿En qué consiste la primera maniobra de Leopold? Primera maniobra de Leopold, nos ubicamos en el abdomen, vemos tenemos dos referencias, el pubis y el fondo uterino. Entonces acá nos ubicamos en el fondo uterino con las dos manos, exploramos hasta dónde llega el embarazo, cosa que hay que tener en cuenta en algunos casos que son un poquito difíciles de definir. Por ejemplo, en madres que son obesas, no es fácil determinar hasta dónde llega el polo superior. A veces podemos sobrepasarnos un poquito más o disminuir un poquito por la obesidad del tejido adiposo, que nos da una imagen un poquito diferente. Pero la primera maniobra es manos en el polo superior. ¿Para qué me sirve esta primera maniobra? Como ver el fondo uterino, ver el polo superior. El polo superior más o menos podríamos inducir si es cefálico o podálico. ¿Para qué me sirve también? Para ver cuánto tengo de altura uterina, hasta dónde llega el útero y hasta dónde debo medir para ver la altura uterina. Y evaluar en forma ligera si el crecimiento del útero está acorde a la edad gestacional o no. Entonces, la primera maniobra me sirve para ver polo superior, altura uterina. Esa es la primera maniobra. Igualmente, manos en la parte superior, el examinador va a palpar hasta dónde llega el útero, a altura uterina, pero más o menos puede inducir si es cefálico o podálico. El podálico se va a diferenciar del cefálico del podálico en que el extremo podálico es como si fuera una pelotita y es móvil, redonda, móvil, fácilmente. Mientras que el extremo podálico es más amplia, no es móvil, no puede coger entre los dedos pulgar y anular o medio de la mano y hacer el fenómeno de peloteo, que sí se puede hacer con la cabeza. Entonces, esta es la primera maniobra. Igualmente es la primera maniobra. Segunda maniobra de Leopold. También utilizamos las dos manos. Acá me sirve para buscar el dorso del feto. Este es el izquierdo y este es el derecho. O sea, si bien el examinador, este es su mano izquierda, este es su mano derecha, pero lo decíamos por adelantado que lo referente al derecho izquierdo es con respecto a la madre, no es el examinador. Entonces, si el dorso está a la izquierda, entonces diríamos que es izquierda. O sea, aquí hablamos de la posición, que es lo que me interesa saber a través de la segunda maniobra. Si el dorso está a este lado izquierdo, entonces diremos posición fetal, es izquierda. Si estuviera al otro lado, sería posición fetal derecha. ¿Cómo se utilizan las manos? En forma voluntaria del examinador puede fijar la mano derecha del examinador
fija, no lo moviliza, pone la mano ahí. Y con la otra mano va a explorar si encontrar acá irregularidades o no. Si encuentro irregularidades en este lado izquierdo, significa que acá no va a estar el dorso, sino va a estar hacia el otro lado. El lado del dorso es donde la superficie es más regular. Luego que me exploro con la mano izquierda, invierto las funciones del examinador. Ya no fijo la mano izquierda, sino fijo, perdón, ya no fijo la mano derecha del examinador, sino mi izquierda. Fijo mi mano izquierda en el abdomen en forma longitudinal y con la mano derecha del examinador exploro si acá está la parte regular o irregular. Deducimos que donde es más regular, donde está el dorso. Entonces, eso es lo que nos va a determinar es la posición. Entonces, segunda maniobra me sirve básicamente para ver la posición del feto. Si está izquierda, está derecha. O sea, la posición también puede ser derecha, izquierda, así como en la primera maniobra, pues la presentación o el polo superior puede ser podálico, cefálico. Acá, en segunda maniobra, la posición puede ser izquierda o puede ser derecha. Igualmente, en la forma alternativa, se fija una mano, se explora con la otra, luego se sigue a la inversa, se explora con la otra y se fija una y se explora el otro lado. La segunda maniobra, esa es la posición en un abdomen gestante que para ver dónde está el dorso. Entonces, el examinador, repetimos lo que mencionamos, por ejemplo, fija esta mano y con la otra explora si acá encuentro regularidad o irregularidad. O puedo comenzar con la mano derecha y con la mano izquierda exploro si encuentro acá regularidad o irregularidad. Termino de explorar si alternan las funciones, entonces se fija al otro lado y con la otra mano se explora para determinar la zona más regular que va a determinar la posición fetal, izquierda o derecha. Y esa deducción también se saca de si aquí encuentro al lado izquierdo encuentro partes fetales, que pueden ser pies, manos que se movilizan y en algunas gestantes puede ser fácil palpable. Entonces deduzco que el dorso está al otro lado. Entonces también basta con que acá encuentre partes fetales o irregularidades para deducir que el dorso está hacia el otro lado. Para deducir, para definir la posición fetal, nos ayudamos en maniobras que recién les he aprendido de nombres, lo he practicado, sí, pero no con los nombres. Está la maniobra de Crotogni, que se presiona uno de los lados para exagerar la convexidad del otro lado y vemos si hay irregularidad o no. La maniobra de Boudin se hace presión sobre el fondo uterino, entonces el dorso se va a doblar más y se va a notar que el dorso está a un lado o al otro lado. Realmente, si al hacer la presión en la parte superior, no, se va a explorar mejor el dorso o la columna vertebral del feto. Tercera maniobra. La tercera maniobra, dependiendo si el examinador es zurdo o diestro,
Este es un examen de una persona zurda o la persona quiso examinarlo con la mano derecha, porque uno puede examinar con mano derecha, izquierda, pero la finalidad es la misma. Examino con una sola mano la parte inferior, busco el polo. Acá quiero explorar si el polo cefálico está abajo o arriba. Estando en esta posición, si yo hago fuerzas de empujar hacia acá o hacia el otro lado, que es el fenómeno del peloteo, si es una cabecita, es como una pelota que estuviera jugando entre mis dedos, entre pulgar y el resto de dedos, entonces voy a notar que va de un lado al otro lado, que se llama peloteo, y sirve para deducir que es la presentación de la cabeza. Por lo tanto, la presentación sería cefálica si fuera así, pero si no hay peloteo, a lo mejor estamos frente a una presentación de polos, nalgas o pies. Entonces, tercera maniobra importante, me sirve para ver el polo de presentación hacia el canal del parto. Tercera maniobra. Acá les decía que el examinador puede examinarlo con la mano izquierda o generalmente los que son zurdos van a examinarlo preferentemente con su mano izquierda y hacer la maniobra del peloteo o explorar cuál es el polo que se presenta hacia el canal del parto. Esa es la tercera maniobra. Primera maniobra, segunda maniobra y tercera maniobra, recordemos, siempre lo vamos a hacer mirando hacia la cabeza de la madre. Primera, segunda y tercera, mirando a la cabeza de la madre. Mientras que la cuarta maniobra es mirando hacia los pies. Miren la mano derecha, mano izquierda del examinador. ¿En qué consiste esta maniobra? La cavidad pélvica es una cavidad vacía, si no hay embarazo del útero tamaño normal. Puede poner dos manos, con las manos, los dedos juntos en ambos lados, e introducir en la cavidad pélvica también hasta el fondo. Normalmente si no hay nada, pero en el caso de que hubiera embarazo, un tamaño ya regular, más de 24, 26, más de 24, 26 semanas, vamos a encontrar el polo de presentación. Si fuera cefálico, acá lo que vamos a explorar, la mano se introduce así entre la cabeza y la pelvis para tratar de entrar dentro de la cavidad pélvica con ambas manos. ¿De qué me sirve esta maniobra? Ver si la cabeza ya ha pasado el límite de la entrada de la pelvis o todavía está en una presentación alta. Si mis manos puedo introducir fácilmente dentro de la cavidad pélvica, entre la cabeza y la pelvis, quiere decir que esta cabeza está por arriba. El polo de presentación todavía está alta. Eso significa que no hay encajamiento. Pero ¿qué pasaría si hago estas maniobras y acá veo que la cabecita ya está por acá así introducida? Entonces ya no puedo entrar a la cavidad pélvica porque ya la presentación la cabecita ya está metida dentro de la pelvis. Entonces, ¿para qué me sirve la cuarta maniobra?
La cuarta maniobra me sirve si que el polo de presentación, sea cefálica o sea podálica, ya está o no encajado. Entonces sería cuarto acá por la vista, aparentemente es un polo cefálico no encajado. Acá hay un espacio amplio que puede entrar las manos aquí tranquilamente. Estando con las manos, los dedos pegados, se introduce la mano tratando de ir adentro de la pelvis. Entonces, si al introducir mis manos se van juntando cada vez, los dedos están uno acá, el otro acá, quiere decir que el polo de presentación todavía está alta, por eso que me deja entrar a la cavidad de la pelvis. Mientras que si introduzco mis manos en la cavidad pélvica y por mucho esfuerzo que haga, acá hay un impedimento acá, quiere decir que el polo de presentación ya está metido dentro de la pelvis, sea cefálico o podálico. Eso quiere decir que ya está encajado. Entonces, cuarta maniobra me sirve para ver si hay encajamiento. Es la forma como se introduce la mano de ambos lados en la cavidad pélvica. Algo igual, acá está palpando la cabecita, está por encima, están chocando ya con la pelvis, pero todavía puede introducir las manos dentro de la pelvis que no esté encajada. Acá nos revela que el polo de presentación está bastante metida en la pelvis y que la cuarta maniobra ya no puedo avanzar más introduciendo mis manos en la cavidad pélvica porque aquí hay un impedimento que es el polo de presentación. En este caso es cefálica, pero en el caso podálico también puede suceder eso. Primera maniobra entonces me sirve para ver altura uterina, polo superior. Segunda maniobra para ver la posición, que puede ser izquierda o derecha. Tercera maniobra me sirve para ver polo de presentación, que puede ser cefálico o podálico. Insistimos, primera, segunda y tercera es con el examinador mirando hacia la cabeza de la madre, mientras que la cuarta maniobra, el examinador tiene que estar mirando hacia los pies de la madre para hacer la maniobra. ¿Existe la quinta maniobra? Leopold, no. Algunos textos, algunos libros que aparecen por ahí pueden inducir como que ahí existe una quinta maniobra. Pero quinta maniobra es lo que se llama maniobra mesuradora de Pinar, pero no es maniobra de Leopold, sino es una maniobra muy independiente de Leopold. Las maniobras de Leopold son 4, las mencionadas. ¿En qué consiste la maniobra mesuradora de Pinar? El embarazo está en 34, 36 semanas y quiero ver si ese polo que está alto, todavía no ha encajado en la pelvis, es posible que descienda a través de la entrada de la pelvis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es presionar la cabecita, tratar de introducir dentro de la pelvis y vemos con facilidad si es que podría pasar el canal del parto. Esa es la maniobra de Pinar. Entonces, si yo pongo una mano entre el pubis y la cabecita, con la otra mano presiono la cabeza, voy a notar de que hay cierta facilidad para poder encajar. Mientras en otros casos es bastante difícil, puede ser un indicio de que si no encaja o no hay acercamiento, no hay insinuación a la presión de encajamiento, es pensar que sea un caso de incompatibilidad pélvica o estemos frente a una pelvis límite. Así como hay esta maniobra mesuradora de Pinar,
que esta se hace con las dos manos en el abdomen. La misma maniobra, pero la idea es diferente. Y a una mano, por ejemplo, si uno es diestro, va a tener la mano derecha en el canal vaginal, en el canal del parto, o sea, a través de un tacto vaginal. Y con la otra mano presiono la cabecita y la mano que está por vagina voy a notar si hay cierto grado de descenso en la pelvis. No pensemos que va a bajar y quedar ahí, no. Solamente es una prueba que se hace, pero es un movimiento que puede ser muy positivo y que me hace pensar si que esa cabecita va a encajar o no va a encajar cuando inicie las contracciones de Braxton Hicks, que son más intensas, o en los días las primeras horas de inicio de trabajo de parto, tal vez. Eso es repitiendo lo que ya lo hemos estado mencionando. Signos de alerta. Cuando a las 37 semanas no hay encajamiento, hay que tener precauciones, hay que tener cuidado de que si el polo, si a las 37 semanas la cabecita no ha encajado o no hay un... Me perdona un ratito, me llama del decanato. Aló, señora. Buen día. ¿Y hasta por WhatsApp le he enviado o no? ¿Seguro? Hoy se ha caído entonces en el camino. Ya, lo reviso y le envío. Un ratito estoy en clase, un ratito yo le envío, ¿ya? Ya sé, un ratito. Ya. Ya, si a las 37 semanas, si no está de cabeza, seguramente que la presentación va a ser podálica, puede ser transversa, o si la presentación a las 37 semanas no hay signos de que va a descender e introducirse en la pelvis, hay que tener mucha observación. Sin embargo, es para tener en alerta, pero también el encajamiento puede darse durante el trabajo de parto, aún siendo primeriza, que generalmente encaja con anticipación, y la multípara sí encaja durante el trabajo de parto, pero muchos casos en mulíparas pueden encajar recién durante el trabajo de parto, entonces se debe dar la prueba de parto en presentaciones cefálicas, que lo consideramos normal. Casos podálicos en la actualidad prácticamente todo es cesárea. Frecuencia cardíaca fetal. Podemos auscultar latidos cardíacos fetales a través de la ecografía, realmente a las 5 semanas y media, un buen ecógrafo, a través del Doppler o a través del estetoscopio de Pinara o un estetoscopio clínico que conocemos, pero a partir más o menos de las 20 semanas. Antes es bastante difícil. Tendría que, este Doppler lo que significa es, no significa sino, es un amplificador de latidos fetales, no es un Doppler realmente, pero vamos a encontrar comúnmente la denominación de Doppler, es amplificador de latidos cardíacos fetales, que tendría que ser muy bueno para que a las 9 semanas ya se detecte. Generalmente es por sobre 12 semanas se detecta latidos cardíacos fetales por un amplificador. Tengo que tener en cuenta dónde pongo el estetoscopio para escuchar latidos fetales. Acá, acá. Para eso me sirven las maniobras de Leopold. Aquí he determinado que es izquierda, entonces el dorso está acá, la cabecita está acá, el hombro anterior va a estar por acá. Entonces, en esta área del hombro anterior, a través de esa área del hombro anterior se va a irradiar, se va a auscultar los latidos cardíacos fetales y ahí tenemos que explorar. No es una forma fija que se puede hacer, movilizar un poquito
fetoscopio o estetoscopio, buscar en esa zona. Y la decía a través del hombro anterior, latidos cardíacos 120, 160 latidos cardíacos fetales. Menos de 120, más de 160 hay que tener mucho cuidado. Sin alarmar mucho, si está en 165, 170, lo primero que tenemos que determinar es temperatura. La madre de repente está con un estado subfebril y eso determina que el feto también se acelere en los latidos cardíacos. Por menos que está en 120, 118, pensemos que también latidos cardíacos no es una forma que los latidos se mantengan en 120 o 130, 130, 130, no. Vaya a haber una variación de 5 hasta 25 latidos cardíacos de una contracción a otra. Puede haber cierta variación. Que es cierto que es 120, menos 120 ya como un signo de alerta, pero puede estar 120, 115, 125, la variación puede estar ahí. Puede ser una forma constante en esta gestación, o puede ser que esté 160, 165 y no hay que tomar las medidas ya apresuradas, necesarias, porque es sufrimiento fetal. Depende de cambiar de posición, tomar la temperatura si la madre está subfebril, eso, o está deshidratada, puede haber algunos factores. Altura uterina. Este es el borde superior del pubis. Tomamos una línea, que es su prolongación. Nosotros hemos detectado que la altura del fondo está acá, entonces el feto llega hasta ahí, entonces tomamos una línea de proyección y entre estas dos líneas medimos y eso es lo que determinaría la altura uterina, desde el borde superior del pubis hasta el fondo uterino. ¿Qué pasaría si hay una obesidad, un abdomen péndulo y queremos medir desde acá? Damos la vuelta así, entonces vamos a tener una altura uterina falsa. Pues la idea es prolongación de la altura del borde del pubis a prolongación de la altura uterina, hasta donde llegó el máximo de la altura uterina. Es lo mismo. ¿Qué hace el examinador? Pone puede ser el cero de la cinta métrica a la altura del borde del pubis o a su proyección. Y acá una forma como medir a través de su proyección, el examinador no lo vemos que está poniendo la cinta pegada a la piel, y la cinta llega entre el dedo índice y el dedo medio, que puede ser mal calculado lo que le estamos mencionando con la proyección del fondo uterino. Ese es para medir la altura uterina. Borde superior del pubis hasta el fondo uterino. Acá la examinadora, la doctora, obstetriz, pone también entre el índice y el dedo medio, porque si va a través de la piel, puede tomar medidas falsas. Y es entre las proyecciones del borde del pubis y el fondo uterino. El abdomen péndulo puede estar un poquito más levantado y si el examinador no tiene en cuenta esto, entonces va a medir esto así, darle la vuelta hasta por acá y todos los embarazos le va a aparecer macrosomía fetal. Entonces hay que tener en cuenta los que estamos mencionando para tomar la medida de altura uterina.
Teniendo la altura uterina, pues hay una fórmula para obtener el ponderado fetal. Si tenemos una altura uterina determinada, por ejemplo, 38, se aplica la fórmula 38 menos 12, 38 menos 11. 38 menos 12, acá lo que falta es multiplicar por 155, o sea, la altura uterina menos 12 sería de 38, 26 por 155, y me da el ponderado fetal en gramos, que acá debe ser 3.700, 3.800 más o menos. Pero ¿en qué caso se utiliza esta altura uterina menos 12? Cuando el polo, esta fórmula aplicable para presentación cefálica, no para el podálico. Entonces menos 12, entonces me sale cuando no está encajado el ponderado fetal. Pero si una cabecita ya está encajada, quiero calcular el ponderado fetal utilizando la altura uterina. Entonces usamos la altura uterina menos 11, sería 27, 38 menos 11, 27 por, acá me falta multiplicar por la constante 155 y el resultado me va a dar en gramos. Estas son unas tablitas que existen, que se utilizan, donde está la relación semanas, altura uterina, promedio y el rango que puede estar entre el 10-90% por encima del percentil 10, percentil 90. Son tablas que van en la historia perinatal. Acá se va anotando la altura uterina. Si la altura uterina va entre las líneas rojas, o si va aumentando arriba, estaríamos hablando de una macrosomía fetal, o si está por debajo, un retardo de crecimiento fetal uterino. Por aquí veíamos también una altura uterina que se está midiendo del borde superior, sería así hasta acá, hasta la proyección de la altura uterina, del fondo uterino. Este es lo que está en las historias clínicas perinatales y sobre todo en el carnet perinatal, donde hay una relación entre semanas y altura uterina que se va registrando cada control que se tiene del embarazo en consultas externas. Histograma, una herramienta muy útil para deducir dos cosas, básicamente, la edad gestacional en determinado tiempo y la fecha probable de parto. Formas de obtener la edad gestacional o la fecha probable de parto es contar las semanas según días, que sería más exacto. Tener este gestograma que es elaborado por el Club Centro Latinoamericano de Perinatología, donde hacemos coincidir fecha de última regla. Si la última regla fue el 15, 16 y 7 de febrero, hacemos coincidir esa fecha. Luego vamos a buscar qué día cumplió los 40 semanas. Y aquí está. Hacemos coincidir la fecha de última regla con la fecha que sucedió esa última regla. Y estamos acá y podemos determinar cuántas semanas tiene de embarazo. También podemos determinar cuántas semanas tiene de embarazo acá, cuántas semanas tiene de embarazo en este lugar. Pero también podemos calcular cuál es la fecha probable de parto.
Y la fecha probable de parto es cuando completa las 40 semanas, que es acá. Si fue aquí desde marzo, 40 semanas lo cumple en... Parece que aquí coincide que es los últimos días de febrero. Enero. Enero o los últimos días de diciembre, aparentemente. No lo veo bien. Crecimiento natural del embarazo, más o menos coincide con eso, que a las 22 semanas a nivel de cicatriz umbilical, cuando llega a las 38 semanas, está a esta altura, pero vemos a las 40 semanas por qué bajó. Probablemente esté en relación a que el líquido amniótico está disminuyendo, porque la mayor cantidad de líquido amniótico está a las 30, 32 semanas. Y la otra opción es que el polo de presentación, si es cefálico, ya está encajado, entonces la cabeza desciende. Y por eso que la altura uterina puede ser un poco menor. Tablas de coincidencia de semana de gestación, del peso en gramos. Supongamos que me han entendido un poquito. Aquí van unas preguntitas. Las maniobras de Leopold se refieren a métodos para parto de la cabeza, versión interna, extracción podálica, examen del abdomen, versión interna. Cualquiera me responde. Examen del abdomen. ¿Lo repite? Examen del abdomen. Vamos a ver, vamos a confirmar si eso es correcto. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien tiene otra opción? Chiquito. Nadie supone. Ahí, entonces están de acuerdo, muy bien. Correcto. Siguiente pregunta. Mediante las maniobras de Leopold se determina lo siguiente, excepto posición, presentación, estación cero, situación. Dijo, la respuesta dijo. Estación cero. ¿Alguien tiene otra respuesta? Correcto. La tercera maniobra permite diagnosticar presentación fetal, situación fetal, posición fetal, encajamiento fetal, actitud fetal. Cualquiera. Presentación fecal. Presentación, doctor. Encajamiento fetal. Vamos a ver. Hemos insistido que la tercera maniobra me sirve. ¿Qué polo está hacia abajo? ¿Cuál es el polo de presentación? Es presentación fetal. En una presentación podálica, ¿con qué maniobra de Leopold se hace el diagnóstico de posición? Segunda maniobra. Segunda maniobra. Ah, muy bien. Una voz masculina también escuché. Correcto. Primigesta, 36 semanas. Altura 32. La altura uterina, lógicamente, 32 centímetros. Leopold. A las maniobras de Leopold, una masa dura redondeada en el fondo. Dorso lado izquierdo, que es irregular y móvil. No encajada. La situación, posición, presentación fetal sería... Como dice masa dura en el fondo, sería podálico.
sea la C. Longitudinal podálica izquierda. Han dicho longitudinal podálica izquierda. ¿Alguien dice otra opción? Correcto. Todos quisiéramos que el embarazo salga todo bonito, pero no siempre el embarazo sale bien. También el embarazo implica a la mujer enfrentar a la muerte. Pero lo ideal es de que la atención profesional les vaya dirigido a evitar las complicaciones o por lo menos mermar las consecuencias. Monitoreo fetal nos piden, aunque debería hacerse un poquito más después, pero vamos a notar algunas muy ligeras veras. El monitoreo fetal implica dos formas de monitoreo fetal. Es el monitoreo clínico y yo me siento al lado del paciente, lo oculto si hay contracciones, latidos fetales como van contabilizando cada ciertos minutos, 15 minutos, cada 30 minutos, dependiendo la condición del embarazo. Si hay alguna otra manifestación, fiebre, esas cosas. Entonces, estoy haciendo también un monitoreo clínico. Es un tipo de monitorización, ver cómo el estado fetal, su presión, temperatura, cómo están. Y anotamos en un registro, y eso es un monitoreo. Y en 20 minutos o en una hora poder deducir cómo está yendo el embarazo, si hay un signo de alarma o no. Y lo otro es que ese monitoreo sea en forma electrónica, un equipo electrónico donde se va a registrar todos esos datos, que va que todo es de ayuda al examinador, porque él no tiene que estar pendiente, si no se sienta un poquito lejos, puede estar mirándolo en el monitor cómo manifiesta. Monitoreo electrónico hay dos pruebas importantes. Test no estresante. Es la que se mide a un embarazo sin maniobrar ninguna medicación, ninguna intervención. Solamente se pone el monitor de latidos cardíacos fetales, ver si hay contracciones o no. Y medimos en un determinado tiempo, que generalmente es 20 minutos. Si hay algo que nos llame la atención, podría ser que no hay movimientos fetales, que es característico, debería haber, pero no hay movimientos fetales y eso debe llamarnos la atención. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es hacer las maniobras de Leopold y darle un tiempo adicional y ver si en los siguientes momentos no hay movimientos fetales. Ahora, esa falta de movimientos fetales puede ser determinado porque el niño duerme, el intraútero sí duerme, puede ser la madre hipoglicemia y eso se traduce en el feto a hipoglicémico, le damos un poquito de glucosa, de repente de ahí se despierta. Entonces, una prueba que no hay contraindicaciones porque no hay manejo, una administración medicamentosa, ningún otro producto, de forma espontánea. Eso es el test no estresante. ¿Qué se mide en el test? Tono, tono uterino, la intensidad o frecuencia de las contracciones, intervalo entre contracciones, actividad, si hay actividad o no hay actividad. Eso en caso de que hubiera contracciones uterinas, pero en caso que no hubiera, solamente se registra la latidos cardíacos fetales si hay o no hay contracciones.
Entonces, una es la prueba de test no estresante. Que no hay contraindicación. Durante el trabajo de parto se puede registrar también las contracciones. Si bien no hay también participación de una introducción o administración de algún medicamento porque es contracción espontánea, pero se puede aprovechar esa contracción inducida por la oxitocina endógena, pero se puede monitorizar electrónicamente. La otra prueba es test estresante, que acá nos hemos adoptado a usar las iniciales en inglés CST o CTS, pues prueba test estresante. En este caso, una gestante que no tiene contracciones, se le induce las contracciones con oxitocina durante ciertos minutos hasta que lleguen a 3 a 4, 3 contracciones en 10 minutos y a partir de ahí se contabiliza durante 20 minutos. Para visualizar algunas características de la contracción. ¿Qué tiene que verse acá? Tanto en test estresante y no estresante es la línea de base. ¿Cuál es el promedio de la frecuencia cardíaca fetal en un determinado tiempo? Acá podemos, estas son las contracciones, perdón, son las frecuencias de latidos cardíacos fetales. Por ejemplo, aquí medimos y acá sacamos el promedio de latidos cardíacos fetales. A eso es lo que se le llama línea de base importante, tanto en test no estresante como estresante. La otra característica o cualidad, tenemos que notar lo que es variabilidad. ¿Qué es variabilidad? Acá vamos a utilizar una contracción amplia. La contracción viene en una frecuencia aquí, baja la contracción y se recupera. Esta es variabilidad. Lógicamente este no es ejemplo de todo, no es lo más frecuente sería que esté así, más o menos la variabilidad, que acá significaría unos 5 o 6 latidos cardíacos fetales, que es lo que varía para arriba o para abajo. Acá es graficada la línea de base. Y la variabilidad hay que determinarlo acá. Sí, más que lo normal es que sea de 5 a 25. Cuando la variabilidad se aproxima a 1 o a 0, a pesar que la contracción aparentemente está en 140, y ¿no? Mucho cuidado porque puede haber algunas alteraciones, hasta puede haber una muerte fetal próxima. Esta 120, cuando baje de acá la frecuencia estará disminuida. Acá le llaman bradicardia cuando tienen menos de 110. ¿Qué es la variabilidad? Fluctuaciones en la línea de base en un determinado tiempo, que es un minuto. Que esa variabilidad puede ser ausente, mínima. Lo importante es que debe haber una variabilidad mínima de 5. Contar 3, 4 es una variabilidad que es necesario tener en cuenta, y tener más cuidado con este embarazo. ¿Qué está pasando? Frecuencia cardíaca fetal, acá hay una desaceleración amplia. Esto no sería normal. Coincide con que la media de la contracción ahí comienza y acá demora
Estos son el tipo de alteraciones. Yo creo que estos temas se los va a ver en algún momento más con más detenimiento cuando uno ya avanza las prácticas. Hay un tipo de alteraciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Cuando usted mencionó el ponderado fetal, había una fórmula del ponderado fetal, la altura uterina. ¿Eso es dependiente también del- de la obesidad, del peso de la gestante? ¿O es decir, con la altura uterina? Les decía que en caso de obesidad, nuestra precisión en la altura uterina vamos a variar muchísimo. Es posible que fallemos. No es lo mismo un embarazo que no hay obesidad, no hay tejido adiposo excesivo. De todas maneras, la altura uterina no lo vamos a tomar muy acá, pero tomémosle, pero teniendo en cuenta que es obesa, que puede haber alguna alteración. Entonces ahí ayudémonos con la ecografía que también determina el ponderado fetal. Gracias, Gracias. doctor. ¿Alguna otra pregunta? Participación. El ponderado fetal con la fórmula que les presenté es válido solamente presentación cefálica, no es para la podálica porque va a haber cierta variación que no va a coincidir. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, gracias por su asistencia. Son 13 ustedes. Haga esto su presencia y nos estaremos viendo más tardecito, a las 12:30. Gracias, doctor. Para el día de mañana, ¿vamos a estar también en el mismo horario con usted? Nos toca a mí y a Caituiro. Hemos Sí. quedado que entremos los dos mañana, probablemente más van a estar con el doctor Caituiro mañana. Está bien, doctor. Entonces, ¿Tienen el teléfono de él? Ya. sí lo tengo, Sí, doctor. ya conversamos. Más bien la hora, como él está en actividad y yo soy cesante, entonces estoy más libre. Él tiene actividad, entonces coinciden, o sea, se ponen de acuerdo a qué hora, de repente muy tempranito o un poquito después para la hora de su participación. Se ponen de acuerdo, ¿no? O cualquier cosa yo les comunico también. De repente él no puede, yo puedo participar solo con ustedes. Está bien, doctor. Muchas ¿Ya? gracias. Gracias a ustedes todos y nos vemos más tardecito. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta Gracias, luego. doctor. Cuídese. Vale.